Buenas tardes, bendiciones a todos. Este es el audio de la clase número 15 titulada Los dones espirituales, parte 3. Lista de dones de Romanos capítulo 12 de los versículos 6 al 8. Leo. Dios nos ha dado diferentes dones según lo que Él quiso dar a cada uno. Por ahí empezamos diciendo que todos tenemos dones. Vea que el versículo lo dice, Dios nos ha dado diferentes dones. Ahí no dice a algunos, no a todos. Pueden buscar otras versiones de este pasaje para que también lo puedan leer. Todos tenemos dones, por lo menos uno. Pero dice según lo que Él quiso dar a cada uno. A todos nos dio diferentes dones. En algunos se va a repetir, en algunos nada más hay un solo don. En otras personas tienen 2, 3 dones. ¿Ya? Entonces, empezando por ahí, todos tenemos por lo menos un don. Y hay varios que pueden tener también varios dones. Dice, por lo tanto, si Dios nos ha dado el don de profecía, el primer don que se menciona es el don de profecía, dice, hablemos según la fe que tenemos. Hay que tener fe. Para aquellos que tienen el don de profecía son personas que tienen mucha fe, porque la profecía es aquel que habla a los hombres de parte de Dios. ¿Ya? Entonces esto es algo un poco más profundo que quizás les pueda hablar más adelante. Segundo, dice, si nos ha dado el don de servir a otros, sirvámoslos bien. O sea, aquellos que tienen el don de servir a otros, que lo hagan bien. El que haya recibido el don de enseñar, tercer don que se menciona, que se dedique a la enseñanza. El que haya recibido el don de animar a otros, que se dedique a animarlos. Con estos dos dones, que es el tercero y el cuarto, nos damos cuenta que el pasaje hace relevancia a que si a ti se te dio el don de enseñar, por ejemplo, el don de animar, te dediques a hacerlo. ¿Por qué? Porque es pecado, dice un versículo, yo creo que ya se los he mencionado en clases pasadas, que si nosotros sabemos hacer lo que es bueno y no lo hacemos, también nos es contado como pecado. Entonces, si sabemos que tenemos el don de la enseñanza, si sabemos que tenemos el don de animar a otros y no lo estamos haciendo, o sea, no nos estamos dedicando a eso, como dice este pasaje en Romanos capítulo 12, entonces eso se nos cuenta como pecado. No es simplemente llegar a conocer qué don tenemos, porque la palabra de Dios y la comunión que tengamos con Él, la relación que empezamos a tener con Dios, nos revela, nos muestra, nos ayuda a entender cuáles son esos dones que Dios nos dio. Eso está bien, porque nosotros cuando empezamos a buscar de Dios, cuando empezamos a aprender de su palabra, quizás no sabemos cuáles son los dones que Dios nos dio, pero apenas Dios nos ayuda a descubrirlos, a entenderlos, a conocerlos, no nos vamos a quedar solamente con ese conocimiento, nos tenemos que dedicar a hacer lo que Dios nos envió a hacer. O sea, Dios nos capacitó con unos dones, esos dones tenemos que ejercitarlos, tenemos que ponerlos en práctica, tenemos que ayudar con eso a otros. Tenemos que trabajar en eso, como dice el pasaje, dedicarnos a eso. Continúo. Sigo con el siguiente don. Dice, el que da, que es el don de la generosidad, y se lo puse entre paréntesis, hágalo con sencillez, o sea, con humildad. Da con generosidad, da con sencillez, da con humildad, no para que todos te vean, no para que todos vean que tú tienes y tú a todos les das, no como para quedar como el bueno, como que, ay, qué generoso, ay, tan lindo, ¿verdad? Tan linda, que ella siempre le está dando a los demás, porque hay muchas personas que les gusta dar, entre comillas, pero es solamente para que otros vean y digamos que los reconozcan o los aprueben como personas buenas delante de la sociedad, pero su corazón no lo están haciendo de verdad con sencillez, que es lo que este pasaje nos invita a hacer. Sigo. El que ocupa un puesto de responsabilidad, o sea, el que tiene el don de dirigir, el que tiene el don de ser líder, el que maneja un nivel de liderazgo. Sabemos que hay personas que nacen con esto, ¿cierto? Eso es un don, porque con los dones se nace, con los talentos se nace. Y no todas las personas sirven para ser líderes, no todas las personas sirven para dirigir a otros, ¿verdad? Hay unos que son un poco más tímidos, que les da vergüenza hablar en público, que no se ven de pronto guiando a otras personas, porque eso también es una responsabilidad y una carga muy grande. Entonces, Dios a varias personas les dio este don, que es el don de dirigir, el don de ser líder, de ocupar un puesto de responsabilidad. Dice, desempeñe su cargo con todo cuidado, porque aunque Dios te haya dado el don de dirigir, de ser líder, de ocupar un puesto de responsabilidad, no quiere decir que tú vas a maltratar
a tus súbditos, por decirlo así, a los que están por debajo de ti en rango de responsabilidad o en autoridad, ya sea en una oficina, en una empresa, en la iglesia, en tu familia, en la sociedad, en cualquier grupo social donde tú estés ejerciendo de algún modo esta autoridad, este don de liderazgo que Dios te dio. No es para que tú maltrates a otros, no es para que tú menosprecies a otros, no es para que tú humilles a otras personas. Por eso dice, el que tenga este don, que lo desempeñe con cuidado, porque se da mucho y se puede dar mucho en esas personas que saben que tienen ese don, ¿verdad? Que la gente lo sigue, que tienen esa capacidad de atraer a las personas para que lo sigan, tienen esa capacidad de influenciar en otros. Se da mucho que se les sube el ego, ¿verdad? Se llenan de orgullo, de soberbia, de altivez y comienzan a tratar con desprecio, humillar a las personas, a creerse más que los demás. Entonces por eso dice aquí, desempeñe ese cargo con mucho cuidado para que no se te llene el corazón de altivez y de soberbia. Y el último don que está aquí en este pasaje dice, el que ayuda a los necesitados, o sea, el don de la misericordia, hágalo con alegría. La misma palabra dice en otro pasaje. A Dios le gusta que demos con alegría. A Dios le gusta el dador alegre. No que nosotros vamos a dar a otro, vamos a tener misericordia, pero con llanto, porque ay, le estoy dando lo único que yo tenía. Voy a dar esto, pero ay, ¿yo con qué me quedo? Voy a dar esto, pero entonces, ¿sí me entiende? Como haciéndose la víctima, está dando, pero con un dolor por lo que está entregando. Entonces dice, el que tenga el don de ayudar a los necesitados, o sea, de la misericordia, el don de la misericordia, que lo haga con alegría, porque el que realmente tiene este don, da con alegría, no importa si está dando todo lo que tiene, como la viuda que dio Jesús, que echó las 3 moneditas, todo lo que tenía ella lo echó ahí, no sufriendo como que, ay, yo estas son las únicas 3 moneditas que tengo, las estoy echando para ver Dios con qué me bendice, para ver Dios que me multiplica, para ver Dios que me da, porque ay, yo no tengo más nada. Ella lo dio con fe, con alegría, sabiendo que le estaba dando al Todopoderoso, al que es dueño de su vida, al que va a tener cuidado de ella, el que dice que ni aún Salomón se vistió con más belleza que los lirios del campo, y el Señor es el que hace que las flores y todas estas fauna, flora que nosotros tenemos florezca y se da colorida y crezca y sea hermosa, porque Él las riega con la lluvia, porque Él hace que nazcan, porque Él hace que los animales no vayan todos a comérsela y a ¿cómo les digo?, a dañar todos estos paisajes hermosos que Dios creó. Y si Dios permite esta belleza en la naturaleza que Él mismo sostiene, ¿cuánto más no nos dará a nosotros que somos sus hijos lo que necesitamos como ropa, calzado, comida? En eso nosotros tenemos que tener esa confianza, esa fe en Dios, que si Él hace eso por los animales del campo que no trabajan, las flores, los lirios del campo, todo esto, las plantas no trabajan, no hacen nada y ellas tienen agua para alimentarse, ¿verdad? Y todo este proceso de la fotosíntesis con el cual ellas crecen, florecen, producen el fruto y se ven hermosas, y ellas no hacen nada, no trabajan, no se levantan a las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche para trabajar, y así es que ellas se mantienen hermosas y coloridas y dando frutos. No, todo este proceso lo sustenta el mismo Dios por medio de la tierra que Él creó, que tiene abono, que tiene nutrientes para alimentarlas, por medio de la lluvia que hace que descienda del cielo para alimentar estas plantas. ¿Cuánto más con nosotros, que somos la corona de la creación? Él va a tener cuidado. Entonces nosotros tenemos que dar con alegría, sabiendo que ese Dios que provee para que las plantas crezcan y se mantengan vivas, porque ustedes saben que las plantas son seres vivos, crezcan y produzcan todos estos alimentos para los animales y para nosotros mismos, cuánto más Él va a hacer con nosotros. Ahora dice aquí, son 7 dones los que señala este texto bíblico, léanlo. Don de la profecía 1, don de servir a otros el segundo, don de enseñar el tercero, don de animar a otros el cuarto, el que da o el que tiene el don de la generosidad es el quinto, el que ocupa un puesto de responsabilidad o es el don de dirigir o de liderazgo es el 6, y el que ayuda a los necesitados o el que tiene el don de la misericordia es el 7. Dice, no es lo mismo hacer algo como fruto de vida que hacerlo por tener el don de Dios para hacerlo.
Por ejemplo, hay personas que no tienen el don de la misericordia, pero hubo un momento en el que pasaron por un lugar donde vieron a un niño con su madre, estas personas que son habitantes de calle, y los vio ahí, está lloviendo. Y en ese momento Dios los llama a misericordia y hace que en su corazón ellos sientan compasión por estas personas. Los cogen, los llevan a un lugar donde ellos se pueden abrigar, donde pueden pasar la tarde y no ahí mojándose, les dan alimento, les dan vestidos, ¿sí me entiende? Les ayuda de cierta forma. Esto es tener misericordia, pero ese fue de pronto un momento en el que Dios te movió a misericordia, o sea, hizo que tú en el corazón sintieras compasión. Incluso la gente del mundo que no tiene nada que ver con Dios sienten compasión por otros cuando los ven sufriendo, y de cierto modo hay unos que se hacen de la vista gorda y pasan y no ayudan a nadie ni nada, aunque en el corazón haya sentido como que ay, pobrecito. Pero hay otros que sí son movidos a accionar, a hacer algo para ayudar el que está sufriendo, el que está necesitando en ese momento, ¿ya? Pero esto no quiere decir que porque haya hecho de pronto esa acción uno que otro día sea el que tenga el don de la misericordia o el don de la generosidad, porque no es lo mismo, como dice aquí, ser movido a compasión por Dios en ese momento, tener de pronto unos valores que desde tu casa te enseñaron a que ayudes a otros, a que seas una persona que dé y que no te hagas de la vista gorda, no seas egoísta, no dejes al otro sufriendo. Si tú puedes ayudar, da. Si tú puedes dar, bríndale ayuda al que pueda, sea material, sea de palabra, un abrazo, como sea. Te han enseñado esos valores en tu casa, entonces tú los ejercitas porque tú creciste así. Pero no es lo mismo el que tiene el don, es algo diferente, porque el que tiene el don, por ejemplo, de la generosidad de dar, esa persona siempre está buscando de pronto a quien ayudar, a quien darle, no le importa enriquecerse a sí mismo, sino que lo que tiene siempre está viendo a ver a quién se lo puede dar, quién más puede necesitarlo. De pronto yo tengo algo ahí en mi casa que es muy bueno, está nuevo, pero si yo no lo uso, yo no lo estoy necesitando, yo tengo la necesidad y ese mover y esa inquietud, esa incomodidad de que yo necesito darle eso a otra persona, y busco para ver quién lo necesita, busco a quién se lo puedo dar, y siempre estoy como dando porque tengo eso dentro de mí. Ese es el don, el de la misericordia. Siempre me está estoy sintiendo compasión por otros, estoy tratando de involucrarme con esas personas que necesitan ayuda. Me siento movida a tener que accionar, a tener que hacer algo cada vez que yo me encuentre con alguien, o que Dios ponga delante de mí o me haga conocer una situación de alguien. ¿A qué puedo hacer? ¿Sí me entiende? Le dedico tiempo de mi vida, de mi espacio, de mi día, a buscar la solución, a ver en qué puedo ayudar a esa persona que me vino a comentar eso. Me pongo a orar, si no tengo de pronto los recursos para ayudarle, la llamo cada rato para preguntar cómo estás, voy a su casa, la visito, la animo. Son esas personas, porque de pronto alguien te viene comentando una historia, una situación que está pasando, y en el momento que tú sentiste compasión, la animaste, la abrazaste, esto y lo otro, y ya, tú sigues en tu día, sigues con tu vida, te pusiste a hacer la comida, llevaste a tu hija al colegio, hiciste la cena, no sé qué, se te olvidó. Ya me entiendes, en el momentico sí sentiste la compasión, pero ya después no, entonces no tienes ese don. El que tiene el don de la misericordia es que queda inquieto durante su día y no se tranquiliza hasta que no busca la forma para ayudarle a esa persona a solucionar ese problema, y se dedica a ello. Ese es el que tiene el don. Ahora les leo un poco, ya más en detalle, una descripción breve que le hice aquí de los 7 dones mencionados en Romanos capítulo 12, versículos 6 al 8. Pero ya se los expliqué cada uno, ¿cierto? Dice, el don de la profecía. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación, según 1 Corintios 14:3. El que profetiza hace 3 cosas, que son edificar. ¿Qué es edificar? Ayudarle a la otra persona a aprender algo que le ayude a avanzar, a crecer en su vida, a aportar en ella algo, sea emocionalmente, en información, en conocimiento, o incluso también en recursos para que esa persona avance, para que esa persona crezca. La misma palabra lo dice, edificar, para construir, para avanzar, para crecer. Exhortar es decirle a esa persona de pronto que está haciendo mal, para que lo corrija, es decirle de pronto que es algo que debe hacer, que no lo está haciendo, para que lo haga y también avance y mejore su forma de ser, su vida. También el de la profecía, el que profetiza, consuela en momentos de dolor, de sufrimiento, de desesperación, de incertidumbre, de duda. Te trae una palabra fresca, un consejo sabio que te consuela, que te anima, que te ayuda en ese momento de dificultad.
Número 2, el don del servicio. Ayudar a otros sirviéndoles es la sensibilidad especial ante las necesidades de los demás y un gran deseo de hacer todo lo posible por aliviarles la carga. Servir a otros, ayudarles, en qué te puedo colaborar, en qué te puedo servir. Esas son las personas que tienen que contratar en los call centers, las personas que tienen que contratar en todos estos puestos de venta o de servicio al cliente. Pero ellos no, las personas que hacen las entrevistas no están muy pendientes a verificar por medio de la entrevista y de lo que ellos les preguntan y de las pruebas a ver si esta persona tiene el don de servicio. ¿Por qué? Porque al principio siempre lo que hacemos es las personas por lo general demostrar que somos capaces para ese cargo y ponemos como una pantalla o como que mostramos nuestra mejor parte o dejamos ver solamente lo que el contratante necesita ver para que nos contrate, valga la redundancia. Ya el jefe, el que nos está haciendo la entrevista de recursos humanos, mostramos lo que ellos están buscando para el cargo, el perfil, una fachada para que ellos nos contraten. Pero por eso existe el proceso de prueba. En ese proceso de prueba de 1 mes, 2 meses, 3 meses, todas las empresas lo tienen diferente, es donde este empleador, no solamente en la entrevista, porque en la entrevista pueden mentir, en este proceso de prueba donde ya tú tienes varias horas trabajando, donde te vas a relacionar con tu compañero, con los clientes, donde te van a presentar situaciones difíciles, ahí donde el empleador debe ver si en verdad esta persona tiene el don de servicio. Para aquellos que estén contratando obviamente para un cargo que tenga que ver con servicio al cliente, como lo estamos hablando aquí. Pero eso no lo hacen las empresas, están fallando muchísimo, por eso pierden clientes, por eso tienen muchos PQRs, que son todas estas quejas y reclamos de las personas. ¿Por qué? Porque tienen una mala atención por parte del empleado contratado. Si ellos pusieran en práctica esto que dice el don de servicio, evaluar quiénes son esas personas que tienen ese don dado por Dios, entonces contrataran a las personas correctas, a aquellos que les gusta servir, a aquellos que son serviciales. Yo sé que ustedes han conocido a lo largo de su vida personas que tienen ese don. Siempre vamos a una parte y vemos como que esta me atendió como con cara, como que fue como tan grosera, fue como tan seca esta persona, no me gustó la atención de esta persona. Pero nos ha pasado también, y sé que a todos nos ha pasado, porque hay lugares donde sí contratan a la persona correcta, porque Dios como que los guía, mira, es esta, donde contratan a la persona correcta, y nos ha atendido personas que nosotros decimos, no sé si fue la sonrisa, la forma de hablar, cómo me saludó, cómo me atendió, pero uno dice, como tan amable esta persona, como tan cariñoso o cariñosa, como tan lindo, me sentía a gusto con su atención. O sea, y aunque tú hayas llegado hasta por una queja o por algo, o molesta por algo, tú te sentiste como a gusto cuando saliste de ahí. ¿Por qué? Porque se manifestó en esa persona el don llamado don de servicio, que es dado por Dios. Claro que todos podemos ser serviciales, podemos aprender a ser amables. Eso es un valor que nos deberían enseñar desde casa y nosotros crecer y hacerlo. Pero obviamente no todos nos vamos a sentir a gusto y felices siempre de estar sirviendo, porque no todos tenemos ese don. Simplemente vamos a tratar siempre de ser serviciales, de ser amables, porque nos toca hacerlo. Ya no de hipocresía, sino para poder vivir en un mundo más ameno. Pero hay personas que tienen el don, o sea, eso les sale tan natural. Y de esto se trata los dones, que les salen las cosas como fluye de tu alma, fluye de tu espíritu. Perdón, no de tu alma, de tu espíritu fluye este don. No te queda difícil, no tienes que intentar o tratar de hacerlo, es que te sale por sí solo, porque es natural para ti, como los que tienen los talentos para algo. Todos tenemos talento. Entonces a alguien le sale súper fácil hacer esto y a la otra persona le queda muy difícil. No tienen talento. Ahora el tercero dice la enseñanza. El don de la enseñanza es esa habilidad especial para transmitir las verdades del evangelio con claridad e instruir a los demás cristianos en la palabra de Dios. Bueno, aquí les voy a decir, está escrito obviamente en el rol cristiano, por decirlo así, pero hay personas en el mundo que no tienen nada que ver, les digo, con Dios, no están caminando con Dios, no buscan a Dios ni nada de eso, pero tienen el don de la enseñanza. ¿Por qué? Porque todos tenemos por lo menos un don. Recuerden con lo que empecé el audio de este tema, que todos tenemos por lo menos un don, porque Dios a todos nos repartió dones diferentes según lo que Él quiso darnos a cada uno. Entonces hay personas que no tienen nada que ver con Dios, pero tienen el don de la enseñanza, ¿ya?
enseñan, ya también les he dicho, los que tengan hijos o los que han ido a escuela, a estudiar en cualquier parte, se han dado cuenta que hay maestros que son de profesión porque ellos estudiaron para ser maestros de tal materia o de tal asignatura, pero no tienen ese don de la enseñanza, no saben cómo explicar, no se les entiende bien, lo están haciendo de pronto por un salario. ¿Sí me entiende? Porque, escogieron esa carrera, pero no por vocación, por decirlo así, pero no porque es el don de ellos. Así como hay otras personas que de pronto no han estudiado la educación, ¿verdad? Esa carrera, o de pronto sí la estudiaron y enseñan con una facilidad y te explican con una claridad el tema que ellos están dando, que parece como difícil, pero te lo traen a una manera práctica que tú puedas entenderlo, aunque tú no hayas estudiado o leído eso antes, aunque tú no lo hayas escuchado, aunque tú no hayas, digamos que, visto ese tema anteriormente. ¿Ya? Entonces el que tiene el don de la enseñanza es ese, el que puede transmitir, no solamente es el que aprende, porque hay personas que aprenden y tienen el conocimiento y saben muchas cosas, y ellos lo entendieron el tema con claridad. Entonces, como les venía diciendo, no tienen como las personas que tienen ese don, tienen como esa fluidez, como ya les expliqué, tienen esa fluidez de que les sale naturalmente enseñarles. Hay personas que ellos mismos saben, entendieron, comprendieron. Ustedes no se han encontrado nunca con un compañero que dice, ay, ya yo sé esto, no sé los que hayan ido a la universidad, al colegio, no sé qué. Hay un compañero que le va tan bien, siempre saca 5, siempre saca 10, no sé cómo califican ahora, siempre les pone excelente, o sea, les va bien en todas las materias o en algunas materias les va muy bien, ¿verdad? Pero ese compañero no tiene la capacidad de transmitirle a otro, mira, te enseño, así se hace, no sé qué, para que el otro también avance, para que el otro no le da. Incluso yo he tenido personas que yo les he dicho, explícame de tal tema, yo no soy perfecta, señora, hay muchos temas y asignaturas en las que yo no soy muy buena. Entonces yo le decía a otras personas, ayúdame en esto, enséñame esto, y a los que eran buenos, yo les decía, a los que sacaran mejores notas, yo les decía, y ellos no tenían la capacidad, no les daba. Me decían que, ay, Diana, pero yo no sé no sé cómo explicarte, o sea, yo sé cómo se hace, pero no sé cómo explicarte. No sé si ustedes se han encontrado con ese tipo de personas que ellos dicen, yo sé cómo se hace, y en realidad saben cómo hacerlo porque lo hacen y lo hacen bien. Ellos lo entendieron, pero no saben cómo transmitírtelo para que tú también lo comprendas, ¿ya? O sea, son personas que no tienen el don de enseñanza. Y las que sí lo tienen es las que ellos lo saben hacer y también lo saben transmitir de una forma clara para que tú lo puedas hacer bien también. Sigo con el número 4, dice, animar a otros, comparte el mensaje de salvación de una forma atractiva y relevante de la palabra de ánimo o motivación en el momento preciso. Y tiene una disposición positiva basada en las promesas de la palabra de Dios. Animarlos a otros. Siempre tiene como esa palabra que tú necesitas en ese momento, esa promesa de Dios, digamos que encaja perfectamente en la situación por la que tú estás pasando en ese momento. Esa persona de pronto se le está derrumbando su vida y también tiene problemas y tiene unas situaciones y está pasando por unas aflicciones y todo, pero tiene como esa sonrisa, ese positivismo, esa palabra de ánimo siempre para cuando tú vengas de pronto a pedir ayuda o llorando o vengas afligido, esa persona te abraza, te anima, es capaz de hacerte reír, te da la palabra necesaria en ese momento. Ese es el que tiene el don de animar a otros. El quinto, el que da o el que es generoso. Dice, disfruta compartiendo sus recursos, tiempo, talento, dinero con los demás, en especial con aquellos que sufren y con los que llevan el mensaje del evangelio a otros lugares. Como ya les expliqué arriba cuando les estaba leyendo el pasaje de Romanos 12. El que es generoso da con alegría, no con tristeza. Se place en dar, no solamente recursos materiales, también su tiempo, como dice aquí, o pone a disposición también sus talentos para ayudar a otros, ¿cierto? ¿Y por qué dice? En especial con aquellos que sufren y llevan el mensaje del evangelio a otros lugares. Ustedes saben que todas estas enseñanzas están basadas en la palabra de Dios, estamos enseñando la palabra de Dios y también, digamos que alineadas a la vida cristiana. Entonces, no quiere decir esto que tú tienes que ser solamente generoso con las personas que son cristianas. Tienes que ser generoso con todos. Tú puedes ser generoso con todas las personas. Pero mira este versículo de Gálatas 6:10 que dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. ¿A quiénes? A todos. Vea lo que ya les mencioné. Generosos con todos. Y mayormente, miren este pedazo muy importante, a los de la familia de la fe. ¿Quiénes son la familia de la fe? Los que tienen fe en Cristo, así como nosotros, los de la familia cristiana, los de la iglesia, los hermanos en la fe.
Entonces, por eso la descripción allí del que da, el generoso, dice mayormente a los que sufren, a los que llevan el mensaje, el evangelio a otros lugares. Ya seamos generosos con esas personas que se están dedicando a buscar las almas, a traer a las ovejas perdidas de Cristo para hablarles, ¿ya? Para que Jesús llegue a ellos para salvarlos. Esas personas también tienen necesidades, seamos generosos con esas personas. El 6 dice, el que ocupa un puesto de responsabilidad, el que ya les hablé, el líder o el que dirige. Dice, disposición especial para guiar a otros y ayudarles a crecer en su andar con Jesús. Siente satisfacción al cuidar y alimentar espiritualmente de aquellos que Dios pone bajo su cuidado. Bajo su cuidado porque está en autoridad, está en un puesto de autoridad, de responsabilidad. Esto a las personas lo ven cuando alguien está en un puesto de autoridad. Lo ven como un beneficio, como un wow, sí, obvio, porque tienen de pronto unos ingresos, unas facilidades, unos beneficios, valga la redundancia, mayores, ¿verdad? Los que no estén en ese puesto, pero es una responsabilidad, más que un beneficio, es una responsabilidad que tú tengas personas bajo tu mando. Porque mira lo que decía en el pasaje, el que tenga este don que lo ejerza con cuidado, para que no se llene de soberbia, no se llene de altivez, ¿verdad? Y vaya a humillar o a menospreciar a los que están en menor rango que ellos. Y el 7 dice, el que hace misericordia va a ayudar a los necesitados, se compadece de los necesitados, no solo da recursos materiales, sino que apoya y se interesa por involucrarse en solucionar o ayudar a mejorar los problemas de otros, los que ya les dije ahí arriba. No es solamente en el momentico que de pronto Dios movió a misericordia y dio o ayudó a alguien, sino que es esa persona que tiene la necesidad de involucrarse para ayudar a otro con su necesidad. O sea, se queda inquieto hasta que no le ayuda a solucionar ese problema o aporta algo que él pueda, un granito de arena, algo que ella pueda para solucionar ese problema, para aligerar esa carga de esa persona. No se queda quieto. Ahora, aquí terminamos el tema de los dones, que son los 7 dones que menciona este pasaje, y vamos con el segundo tema de esta misma clase, que es la lista de los ministerios según Efesios capítulo 4, versículos del 11 al 12. Leo, y él mismo, ¿quién? Dios, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Estos son los 5 ministerios que constituyó Jesús. Dice apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Quien otorga el ministerio es Dios, y Él se encarga de respaldar eso que te entregó. No es solamente decir, no, yo soy pastora, de repente me levanté y yo digo que yo pienso que yo soy como pastora, como que yo sirvo para ser pastora. No. Es cuando Dios te llama y te da ese ministerio. ¿Y cómo sabemos que tú tienes ese ministerio? Porque Dios te respalda. ¿Cómo te respalda? Haciéndote ver que tienes los dones para ejercer ese ministerio, ¿ya? Llevándote de tal forma a lo largo de tu vida a ir caminando hacia el estudio, hacia la edificación de tu propia vida, que vas caminando hacia crecer, hacia avanzar, valga la redundancia, hacia allá, hacia esa meta. ¿Sí me entiendes? No es que Dios te dijo y te confirmó, eres pastor, tú eres pastora, Diana, tú eres pastora. Y ya al día siguiente yo tengo una iglesia en tal parte, un local y el poco gente y se me llenó ese domingo. No, Dios te da eso, pero te va respaldando. Dios no es un Dios de desorden, Él es un Dios de orden. Te va encaminando a relacionarte con ese tipo de gente, de personas que te pueden guiar, que te pueden asesorar. Te va dando los recursos para que vayas estudiando, para que vayas aprendiendo cada vez más de su palabra. Te va poniendo en el corazón esa compasión por esas personas, ese deseo por enseñarles, por animarlos, por cuidarlos, por pastorearlos, ¿ya? Dios te respalda en lo que Él dice que va a hacer contigo. Pero tú tienes también que tener esa voluntad de caminar conforme a lo que Él te ha dicho. Entonces sigo. Número 1, apóstol. Digamos que es el mayor rango de estos 5 ministerios. ¿Qué es el apóstol? Un representante oficial de Dios a quien se le ha conferido una comisión con autoridad. El sustantivo se emplea en el Nuevo Testamento en 3 maneras distintas. Un apóstol es aquel que fue enviado o delegado, un mensajero, ¿verdad? Dios, digamos que lo dispone para llevar su palabra y para ir a enseñarle a otras personas que también se levanten a pastorear al pueblo de Dios. También se designó en el Nuevo Testamento a un miembro, a unos grupos que fueron 12 personas, ¿verdad? Que escogió Jesús, que Jesús
seleccionó para su ministerio. El ministerio de Jesús duró 3 años y medio, porque Jesús duró 30 años viviendo con sus padres, era carpintero, acuérdense, y después cuando ya se bautizó con Juan el Bautista, él tenía 30 años y 3 años y medio duró su ministerio. Inmediatamente él se bautizó con Juan el Bautista, empezó a escoger a sus apóstoles, a los que iban a acompañarlo en ese ministerio, que fueron los 12 que ya ustedes conocen. Y tercero es designar a quienes eran maestros y misioneros destacados. Por ejemplo, Jacobo, el hermano del Señor. Léanse Gálatas 1:19. ¿Quién es el Señor? Jesús. Jesús tuvo hermanos, señores. Y en la Biblia está, eso es un tema que ya después les diré. Jesús tuvo medio hermanos, porque él es hijo de María y de Dios, ¿verdad? José era su padrastro. Entonces José tuvo hijos con María, tuvo otros hijos con María, y entre esos estaba Jacobo, que también le llaman Santiago. Él fue apóstol. Bernabé, que era uno de los que andaba con Pablo, el apóstol Pablo, que andaba también con Silas, este es uno también de ellos, Bernabé. Léanse Hechos 14:14. Segundo, profeta. Es la persona mediante la cual Dios da a conocer su voluntad y propósito. ¿Cuál es el propósito de la profecía? Lo que ya les dije arriba. El que profetiza habla de parte de Dios a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Ya eso se los dije en el audio, ¿verdad? El profeta habla de parte de Dios. No es el que tiene una iglesia, no es el pastor, no es el apóstol, ¿verdad? El profeta es el que habla de parte de Dios. Tiene palabra de parte de Dios para tu vida. Son esas personas a las que Dios les revela cosas que solamente tú sabes que estás pasando en ese momento, o lo que tú eres, tu vida, cosas que nada más tú conoces. Y Dios se las reveló y te las dice para algo. ¿Para qué? O sea para edificarte, exhortarte o consolarte. O también profetizas hechos que van a suceder en el futuro. 3. Evangelista. El que pregona las buenas nuevas de salvación, guía a los incrédulos al conocimiento del Señor y establece nuevas congregaciones. Todos debemos predicar la palabra de Dios, pero el don de evangelista es particularmente para algunos. El evangelista, por ejemplo, todos tenemos que ser evangelistas. ¿Qué es ser evangelista? Llevarle la palabra a las personas incrédulas, a los que todavía no conocen de Dios, ¿verdad? Amar las almas perdidas, por decirlo así. Ir a llevar la palabra a personas que no conocen de Dios. Ir a traer esas ovejas perdidas de Dios. Ir a llevar la palabra a las personas que no están en la iglesia, que no quieren nada con Dios. Ir a llevar la palabra a todos los confines de la tierra, como dice la palabra, como dice la misma palabra que debemos hacer. Ir y hacer discípulos por todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dijo Jesús. Esa es la gran comisión. Entonces todos debemos ser evangelistas, pero hay unos que tienen ese ministerio, ¿ya? Dios los ha respaldado de tal forma. Por ejemplo, un evangelista fue, ¿cómo se llamaba este señor? Creo que se llamaba G.G. Ávila, que murió murió hace poco, no creo que tenga más de 20 años de muerto. G.G. Ávila era un gran evangelista, era un señor que era apasionado por las almas, viajaba por toda Latinoamérica a predicar, a hablar de parte de Dios, a atraer a los incrédulos, ¿sí me entiende? El que va y lleva las buenas nuevas de la salvación. Arrepiéntanse, que Dios está cerca, Dios quiere hacer algo con ustedes. O sea, una persona que tiene ese amor por las personas que no están en las cosas de Dios, para atraerlos a que sean salvados. El pastor, número 4, cuarto ministerio. El ministerio pastoral está instituido como un ministerio con la capacidad y autoridad de velar por el rebaño. ¿El rebaño de quién? De Dios. Las ovejas que están en la iglesia no son del pastor, son de Dios. Ser pastor no es un puesto otorgado por el hombre, ni es como consecuencia de llenar ciertos requisitos. Es Dios quien elige y comisiona, lo que ya les expliqué. No es que yo diga un día me levanté, ay, yo creo que soy pastora. No, Dios te elige, te confirma, te prepara, te respalda. Y tú vas a ir viendo, las otras personas van a ir viendo que sí tenías el llamado pastoral, porque Dios te ha ido ayudando a avanzar por ese camino. No solamente porque tú lo dijiste y ya vas a fracasar en esa iglesia. Las personas que vayan no van a conocer a Cristo, no van a ser edificadas en la palabra de la fe, no va a cambiar sus vidas, no va a haber transformación, no va a haber sanidad, no va a haber doctrina verdadera en esa iglesia, porque te levantaste tú mismo y tú fuiste el que dijiste voy a abrir una iglesia, porque cualquiera que tenga dinero puede poner un local y decir soy pastor y monto aquí una iglesia. No vas a tener el respaldo de Dios, ni porque se te llene de todos los amigos, no va a haber. ¿Por qué? Porque cuando Dios te respalda con ese ministerio, Él también respalda tu llamado, las enseñanzas que estás dando, y vas a ver, y los demás van a ver que las personas que están asistiendo van a ir teniendo una transformación en sus vidas, ¿ya?
Obviamente las que pongan de su parte, porque esto no quiere decir que para el pastor es el responsable de que las vidas cambien, de que la transformación se haga en las personas que están asistiendo, porque tenemos nosotros que tener la voluntad también, la fe, la perseverancia, de buscar de Dios, de hacer lo que Él nos está enseñando, ¿ya? Pero se ve el respaldo de Dios. Dice, no es tampoco un galardón o un premio, wow, es pastor, wow, un galardón, sino más bien una responsabilidad delegada por Dios, porque así como nosotros vamos a tener que rendir cuenta por nuestros actos, nuestras acciones, nuestras decisiones, y aún por si enseñamos a nuestros hijos por el camino del bien, porque la palabra de Dios dice que debemos instruirlo por el camino correcto, ¿verdad? Nosotros vamos a rendir cuenta de nuestra vida. Para esas personas que son pastores, no solamente tienen que rendir cuenta de sus vidas, sino que tienen que rendir cuenta de qué hicieron con las ovejas del Señor que fueron asignadas a ellos, ¿ya? ¿Qué hicieron? Les enseñaron, las pastorearon, las llamaron, estuvieron pendientes de ellos, los animaron, los consolaron, ¿ya? Dios solamente no va, ellos tienen una mayor responsabilidad que los que no somos pastores, ¿ya? Al pastor, como dicen por ahí, al que mucho se le da, mucho se le exige. Entonces no es solamente un galardón, es también un problema, por decirlo así, es una gran responsabilidad delante de Dios, porque Dios le va a pedir cuenta por las ovejas que Él le asignó en su iglesia. De brindar cobertura como sinónimo y protección de seguridad. Y el quinto es maestro. El maestro equipa al pueblo de Dios para que pongan las escrituras en práctica. Imparten entendimiento práctico, te traen la palabra de una forma que te ponen ejemplos. Mira, esto lo puedes hacer, se hace de esta forma. A Dios le gusta que en estas situaciones vivas, actúes de esta manera, lleva tu vida de esta forma. O sea, te traen la Biblia, la palabra de Dios de una manera práctica para que tú puedas vivirla, enseñarla a tus hijos, a tus familiares, ¿ya? Te ayudan a entender lo que la persona dice. No, yo no leo la Biblia porque eso es muy difícil, porque un poco palabras raras hay que no sé qué. Y esa persona que tiene el ministerio de maestro, que es maestro, trae de una manera práctica lo que Dios, quizás con símbolos, mucha simbología, la Biblia tiene mucha simbología, y con cosas que quizás no son muy entendibles para otros, ellos te la traen de una manera práctica que tú puedas entenderla. ¿Y cómo aplico yo esto a mi vida? Yo no entiendo esto, ¿ya? O sea, como que ¿qué tiene que ver esto que dice que yo no puedo, que no se puede usar una ropa que tiene dos tipos de lino, que no tenga lino y lana mezclado, que no sé cosas así, ¿me entiendes? Que tiene que ver la levadura con la harina, que no sé qué, que si yo no hago dedito, ¿yo para qué le voy a echar levadura a la harina? Yo la harina no la uso para eso, o sea, ¿sí me entiendes? O sea, traen todas esas enseñanzas que Dios nos da a modo de simbología en la Biblia, porque la Biblia tiene mucha simbología y otras cosas que sí son muy explícitas, pero hay unas que son muy implícitas. Ellos son capaces de entenderlas porque Dios les da el entendimiento y te la traen a ti a una manera práctica que tú puedas entenderla y no solo comprenderla, sino aplicarla a tu vida. Ese es el maestro. Tiene la función para exponer de una manera accesible, fresca y libre, y hace edificante un tema bíblico que transforma y restaura vidas. De pronto una persona puede leer Romanos capítulo 12, del 6 al 8, los dones espirituales, y ahí los lee, pero no entendió, no sabe cómo aplicarlos, no sabe cómo identificar qué persona tiene este don o tiene el otro. No sabe, ¿sí me entiende? Bueno, sí, ahí dice que el don de la profecía, el don de la generosidad, el don de la no sé qué, pero yo no sé eso, ¿qué tiene que ver conmigo? ¿O quiénes son los que tienen este don, este otro? ¿Sí me entiende? Entonces, por ejemplo, esto que estoy haciendo yo aquí es enseñándoles de una manera práctica para que ustedes entiendan qué significan los dones, cuáles son los dones, si Dios nos los dio a todos o no, si todos son iguales o no, qué debemos hacer con ellos, ¿ya? Y les leo este último pasaje. Primera de Pedro 4:10 dice: cada uno según el don que haya recibido, ministrelo a otros, o sea, sirva a otros con ellos, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Multiforme, o sea que Dios es muy diverso. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, o sea, sirve, ministre conforme al poder que Dios le da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. No solamente que, tú tienes el don y entonces ministras a otro, o se lo demuestras a otro, o le enseñas a otro, y eso para quedar bien tú y para que tú seas exaltado. No, siempre, y cuando nosotros usamos nuestros dones, el único que debe ser glorificado es Dios. ¿Por qué? Porque lo que yo hago bien, lo hago bien es porque Dios me permitió
tener esa habilidad, ese talento, ese don para hacerlo de una manera muy especial. A quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Espero les haya servido muchísimo. Sé que este audio es un poco largo, pero escúchenlo de a poco para que puedan entender la clase. Dios les bendiga.